Buenos días, tengan cada uno de ustedes en esta mañana del día martes 19 de julio del 2022. Reciban el nombre del Contralor General de Cuentas, doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, y la magíster Eti Saray Castro Chilel, quien es directora de Formación y Capacitación en Fiscalización y Control Gubernamental. Un atento saludo y la más cordial bienvenida a la actividad de esta mañana. Les informo que en el transcurso del chat se estará colgando dos formularios, los cuales deben llenar. El primero es para que ustedes lo llenen para la asistencia, el control de asistencia para la actividad del día de hoy. Y el segundo formulario es para que lo llenen al final de la disertación o de la conferencia y evalúen la actividad. Este formulario es de especial interés para nosotros porque nos permite saber la opinión de cada uno de ustedes y mejorar con el proceso virtual de este tipo de actividades. Pasando al tema del día de hoy, les presento a un conferencista muy profesional. Él es el licenciado Alejandro Román, quien abordará el tema habilidades directivas. Así que, distinguido licenciado, es usted bienvenido y le cedo el espacio virtual. Gracias, licenciado Garrido. Vamos a comenzar a hablar del tema. Como ustedes han visto en la convocatoria, es un tema bastante interesante. Cuando nosotros hablamos de las habilidades directivas, generalmente pensamos que es algo que le corresponde a los gerentes, a las personas que están a cargo en las instituciones, pero ¿será realmente específico de ellos o tendrá que ver también con nosotros? La idea de este tema es que todos debemos desarrollar estas habilidades y todos tenemos la responsabilidad de desarrollar habilidades directivas. ¿Qué son? Bueno, pensemos. Lo primero, son conocimientos y capacidades necesarias para el desempeño de cualquier actividad de gestión y liderazgo. Y aquí quise poner en negrito la palabra necesarias. Sin ellas usted puede igualmente trabajar, pero su desempeño va a requerir mucho más esfuerzo. ¿Y por qué hablamos de conocimientos y capacidades? Bueno, muchas veces nosotros cuando sabemos algo, el conocimiento en sí mismo se vuelve importante para nuestra vida cuando lo incorporamos a nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, cuando nosotros realmente incorporamos un conocimiento a nuestra vida y lo convertimos en realidad y lo convertimos en capacidad. Fuera de eso, pues va a enriquecer posiblemente nuestra biblioteca y nuestra capacidad de conocimiento cerebral, pero fuera de eso no se va a convertir en realidad. Son las capacidades que nos van a llevar a un desempeño mejor en dos niveles, de gestión o de liderazgo. Si se recuerdan, hemos abordado en algún momento la diferencia entre ser jefe y ser líder. Y decíamos que tanto un jefe como puede ser un líder, como un líder puede llegar a ser jefe, pero no necesariamente. El tema que nos ocupa esta mañana es la gestión y el liderazgo. ¿Qué capacidades se requieren para desarrollar las dos? Y cómo el ser humano va a ir incorporando paulatinamente eso a su vida, a tal punto que se convierte en una necesidad que hace la diferencia. Quien no las tenga, bueno, no importa, puede no tenerlas, pero su desempeño va a ser mucho más difícil, mucho más cuesta arriba, y los resultados, que al final es lo que a todos nos ocupa, no van a ser los mismos. El balance entre el esfuerzo y el resultado
no va a ser positivo, sino que va a ser sumamente negativo. Y esperamos nosotros que todos los directivos de las organizaciones públicas pudieran aportar también satisfacción personal, realización personal, capacidad de decir, en este puesto que yo estoy desempeñando, en este lugar donde yo estoy trabajando, estoy dejando una huella, estoy sentando los cimientos para una transformación. Nosotros podemos hablar de 6 habilidades directivas. La primera de ellas es la productividad y los resultados. A cualquier persona que sea en una función de dirección, de conducción, que tiene personas bajo su cargo, le van a pedir resultados. Y esos resultados en la administración pública son valor público, que sea útil para las personas, eso que estamos aportando, eso que estamos dando. Si no lo damos y damos resultados, posiblemente lo que estamos haciendo es activismo, y el activismo no impacta en la vida de las personas. También necesitamos comunicación efectiva. Recuérdense que en lo público, cuando nosotros estamos trabajando, aquello que no digamos también es una forma de comunicación, pero va a generar mucha incertidumbre, puede generar también las famosas bolas que se mencionan en Guatemala. Por eso es importante que el funcionario público, que el servidor público tenga una actitud proactiva frente a la comunicación y comunique efectivamente qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque entonces sienta un precedente y por otro lado está guiando la opinión pública. No es lo mismo ser el primero en comunicar y decir qué está pasando, cómo estamos haciendo, qué estamos haciendo, hacia dónde nos dirigimos, que tratar de resolver lo que otros dijeron. Muchas veces, recuérdense que los medios de comunicación son tendenciosos y entonces nos van a dar una información tergiversada de la realidad, y en la administración pública es importante ir guiando siempre digamos, el conocimiento de lo que hace la organización. Si se hace, aun cuando estemos dando a conocer errores, nosotros podemos manejar la calidad o la comprensión de los errores de la administración pública. Recuérdense, cuesta mucho eliminar la mala imagen que se ha hecho de una organización o de una persona. Hay que dar muchas explicaciones. Personalmente creo que mientras menos se explique, mejor. ¿Qué significa eso? Que antes hay que dar información. Antes se da a conocer, porque cuando usted explica puede complicar las cosas un poco más. Luego viene el otro tema que tiene un error ahí, flexibilidad y adaptación. Recuérdense que la administración pública a veces es muy cuadrada, es muy centrada en la norma, en el deber ser, pero las necesidades de la población son tan diversas, son tan complejas, son tan, digamos, efímeras, que se requiere mucha flexibilidad y capacidad de adaptación para cumplir, por un lado, la norma, mantenerse dentro de la norma y lo que la norma encuadra, y por otro lado, poder resolver las necesidades de la población. Y eso es algo que se requiere de cualquier directivo y de cualquier persona que está al frente de una institución. Pero no solo de ellos, una persona que está en una ventanilla también es responsable de dar una información importante y veraz para la población. La capacidad de toma de decisiones. Muchas veces se consulta a muchas personas y se trata de tener el mayor respaldo para tomar decisiones. Recuérdense que la administración pública, que siempre se le tilda de ser algo muy lento y que siempre llega tarde a la toma de decisiones, posiblemente tiene razón esa idea que se tiene de nosotros o de la administración pública en general,
pero es que se tienen que consultar con muchas instituciones para que la toma de decisión no genere consecuencias inesperadas o consecuencias que nosotros no estamos buscando. Por eso es que se retrasa la mayor parte de las veces la toma de decisiones, se consulta con A, B, C y D a veces para ver qué consecuencias ven estas personas de nuestras decisiones. Y por último, tal vez la más importante, es la resolución de problemas. Los problemas es algo que nos llegan siempre a la vida, es algo que nosotros tenemos permanentemente. El ser humano puede dimensionar los problemas desde elegir el tipo de zapatos que se va a poner, cómo combina la ropa que se va a poner encima. Algunos ni siquiera nos interesa si combina el saco con la corbata y la camisa, solo nos vestimos. Pero hay personas que le ponen mucha atención a eso. Y estas personas se cambian 1, 2, 3, hasta 5 veces, porque tienen encima un problema. ¿Y el problema cuál es? Necesitan que la combinación de su ropa sea perfecta. Otros que no le ponemos atención a eso, pues al final no nos importa si la textura de la corbata no combina con la textura de la camisa, o la textura de la camisa no combina con la textura del saco. Realmente son cosas irrelevantes para algunos, pero para otros es algo sumamente importante. Y ahí es donde el que toma decisiones tiene que correr un riesgo cuando toma decisiones. ¿Bajo qué parámetros toma esa decisión y bajo qué parámetros va a correr el riesgo de asumir las consecuencias de sus decisiones? Entonces, la resolución de problemas está muy amarrada a la toma de decisiones, porque no resolver un problema también es una decisión y puede generar consecuencias a veces incomprensibles o no consideradas. En la administración pública, recuérdense que el no tomar una decisión a tiempo puede traer consecuencias enormes. Bien, analicemos qué es la productividad y los resultados. Las organizaciones requieren de parte de las autoridades organización y planificación, porque esto es clave para acceder no solo a un puesto gerencial, sino para conducir a un grupo de trabajo y sobre todo impulsar un buen desempeño, un desempeño exitoso. Y recuérdense que permanentemente se está encontrando ante problemas y lo que tiene que aportar son soluciones efectivas que transformen, uno, el trabajo y segundo, que transformen los resultados y que faciliten la vida de los demás. Una firma puede ser una decisión. Una firma puede ayudar a la productividad y puede ayudar a los resultados. Pero una firma que no se pone a tiempo puede retrasar toda una cadena de decisiones y de resultados, y muchas veces no estamos conscientes de eso. Por eso es importante, me recuerdo que lo dije en alguna de las participaciones que tuve, que la persona que toma decisiones pues vaya estableciendo ciertas rutinas, como por ejemplo, voy a firmar solo a las 2 de la tarde o voy a firmar a las 8 de la mañana, de tal manera que las personas tienen la oportunidad de concentrar toda la información y llevársela y no estar firmando 1, 2, 3, 5 veces de una forma desorganizada, porque también eso lo pone en una situación de alto riesgo. Puede no darse cuenta de que está firmando, mientras que si está la persona concentrada en lo que hace, seguramente va a tener un mejor conocimiento de qué está firmando, autorizando o sobre qué está tomando decisiones, porque la productividad en sí misma no tiene sentido. Es importante solo si apunta a la consecución de los resultados intencionados por la organización. También se requiere un amplio conocimiento de los recursos con los que cuenta la organización. Muchas veces no se conoce cuáles son las limitaciones, cuáles son las debilidades de la organización y se toman decisiones muchas veces sobre incluso las normas que limitan las decisiones de las personas. Hay que conocerlas bien y hay que hacerlas efectivas.
Y si no me son útiles, pues ver la posibilidad que tenemos de cambiarlas. Realmente nada está escrito en piedra. Y a veces nosotros en la administración pública recibimos algo y así lo entregamos. En general, se esperaría que si algo no funciona, una norma, un procedimiento, en general, que nosotros tengamos la capacidad de decir, mire, no funciona. Esta es la nueva forma que va a resolver muchos de los problemas que tenemos. Por eso las organizaciones necesitan personas creativas, responsables, que tengan la capacidad de aportar soluciones exitosas y también desarrollar estrategias útiles para el logro de los objetivos institucionales. Muchas veces la norma nos limita, pero el aparecimiento de estrategias nos van a dar a nosotros posibilidades de superar esas limitaciones y de abrirnos a un nuevo campo donde hay no solo una, dos, tres, sino que hay 1000 posibilidades que nuevamente exigen de nosotros la toma de decisiones valiosa para la conducción de un equipo de trabajo. Hablaba de la comunicación efectiva. La comunicación efectiva engloba la tarea de compartir de manera comprensible lo que la organización o la microorganización o la dirección o la unidad está deseando hacer. Y en ese sentido, muchas veces, cuando no hemos comprendido lo que una unidad de trabajo quiere hacer o cómo colabora al fin general, entonces empezamos a bloquearnos. Y lo importante es superar esos bloqueos. Un buen comunicador tiene que trabajar en 2 vías. Entender cómo lo están comprendiendo y mejorar qué está dando a conocer a los demás. Pero por otro lado, dar información sencilla, comprensible, alcanzable por todos. A veces queremos redactar o queremos comunicarnos de una forma tan rimbombante que terminamos haciendo todo difícil y complicado y las personas no logran entenderlo. Lao Tse, que escribió el libro El Camino el libro del Camino Recto, decía que lo perfecto es sencillo. Y tiene razón, mientras más sencillo hable usted, más fácil se puede dar a conocer, más fácil da usted o transmite lo que pretende alcanzar. Pero si habla de una forma muy compleja, difícilmente los demás pueden conocer lo que usted quiere. Tal vez está dirigido a un grupo muy específico. Entonces, si usted quiere hablar a un grupo específico, reúna a esas personas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que alguna persona que está investida de autoridad regaña o da información en general cuando su fin es dar información a una persona? Lo ideal sería que llame a esta persona, que le transmita con toda claridad la información, que se percate que de verdad entendió, comprendió, asimiló lo que se le quiere decir y entonces no se genera todo ese malestar o rumores dentro del grupo. Eso es más efectivo que dar una información general porque podría ser que la persona a quien se le está dando la información ni siquiera se entere que era para esta persona y entonces no logramos nuestro objetivo. La comunicación tiene que ser efectiva, comprensible, que las personas tengan la capacidad de entender con claridad cuál es el mensaje. Este proceso ayuda a 2 cosas, transmitir ideas. Una de las cosas que a veces falla mucho en las organizaciones es que nos damos a conocer qué es lo que esperamos, cómo motivar a las personas, establecer los pasos y procesos. Creemos que con dar una instrucción muy general las personas ya comprenden qué se está queriendo. No es así. Recuérdense que todo el proceso de comunicación tiene muchos elementos: el emisor, el receptor, el ruido, el código de comunicación, solo por mencionar algunos. Y muchas veces los códigos de comunicación no son los mismos. Creo que en alguna de mis charlas les comenté
que hace muchos años me pidieron a mí que comprara obleas para la clase de una de mis hijas. En ese momento yo dije, ¿cuántas patojas están en la clase? Supuse que habían 40 estudiantes. Entonces, el mensaje fue, obleas para la clase de tu hija. ¿Cuántas patojas habrán? 40. Entonces voy y compro 40 obleas. Cuando llego a mi casa y presento las 4 cajas de obleas, me dicen, ¿y para qué tantas? Porque son para la clase de la hija. Y me dicen, no, 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 ella tiene una clase. Y en esa clase que tiene, va a utilizar algunas obleas. Entonces, yo no entendí el mensaje o no me lo transmitieron correctamente. A veces, esos elementos hacen que uno haga acciones que no se esperan que se hagan o se vaya por un camino que no es el correcto. Por eso es importante que el emisor transmita correctamente la idea y para eso tiene que conocer a su grupo, tiene que conocer a las personas con las que trabaja y especialmente conocer los códigos que utiliza ese grupo. Parece ser que eso es algo a lo que no le ponemos atención. Y a veces como jefes creemos, me tienen que entender porque yo soy el jefe. No es así. Es el jefe quien tiene que comprender la diversidad de grupos de personas que tiene, su formación académica, su procedencia. Debe ser un especialista en entender a su grupo. Entonces, cuando da una información, tiene que ser una información que llegue al receptor, en el código que el receptor necesita tener para que la información, la comunicación sea correcta. De lo contrario, pueden crearse lagunas y esas lagunas o esas barreras de comunicación son las que muchas veces nos dan a nosotros problemas. Cada organización tiene su propio código de comunicación. Podríamos decir nosotros, no, la nuestra no, pero les aseguro, cada organización tiene un código de comunicación, una forma de transmitir mensajes que cuesta, primero, descifrarla y cuesta, en segundo lugar, aprenderla para hablar en el mismo código. La pregunta es, ¿cada una de las personas que está en función de dirección comprende el código de su grupo? ¿Comprende las diferentes formas de comunicación de cada una de las personas de su grupo? Bien, el segundo elemento de la comunicación efectiva es confirmar que se ha comprendido adecuadamente y exitosamente la información que se da. La primera parte, como decíamos, es yo transmito algo, pero la segunda es, ¿será que las personas comprendieron exitosamente lo que yo quise decir? Y ahí, fíjense que usé la palabra comprender. Algunos dicen, ¿me entendió bien? No es lo mismo que me comprendió bien. La parte de entendió bien transmite o deja la responsabilidad en quién, en el receptor. Pero ¿será el receptor el que tiene que hacer el esfuerzo de comprender o son los dos que tienen que hacer el esfuerzo de transmitir y de comprender adecuadamente? Y si existe confianza, entonces poder preguntar, perdone, no entiendo qué me quiere decir. Y en ese sentido, los niños para nosotros son un ejemplo. Cuando uno le habla a un niño y el niño tiene confianza y el niño se está formando bien, dice, perdón, no te comprendí, ¿me lo puedes explicar de otra forma? Y en ese momento rompen la actitud de uno de que ya lo hice bien y lo llevan a uno a una forma diferente donde uno quiere cerciorarse que lo está transmitiendo correctamente. Esta parte de confirmar que se ha comprendido exitosamente es la que cierra el círculo de la comunicación, pero sobre todo nos dice que nosotros somos personas empáticas y con una gran capacidad de escucha, que nos abrimos a las demás personas, que damos una información, pero que nos quedamos esperando la retroalimentación. No es lo mismo cuando usted habla en radio o en este momento que yo estoy hablando en una sola vía y que al final voy a esperar las preguntas o la participación de ustedes. No es lo mismo que cuando uno está en un diálogo. El diálogo es de 2 vías, pero hay comunicación que es solo de una vía
Y esa comunicación de una sola vía requiere mucho mayor esfuerzo, mucha mayor capacidad de abrirse a los demás, de comprender a los demás, de escuchar a los demás, aunque no tengamos inmediatamente la respuesta o la participación de las personas. Luego, la palabra, otra de las habilidades sería la flexibilidad y adaptación. Que ocupe un puesto directivo no significa que usted maneje completamente el entorno. Los entornos son sumamente dinámicos, son sumamente complejos, son a veces inestables. Usted puede creer que está llevando y conduciendo bien el área bajo su responsabilidad, pero siempre hay una persona que puede no estar de acuerdo con usted y le puede generar algún tipo de inconveniente. O una persona que X razón está insatisfecha con usted y llega con el jefe y trata de generar una actitud de aversión, de rechazo o de evaluación muy crítica de lo que usted está haciendo. Siempre hay personas que están tratando de influir en la conducción de las unidades administrativas, pero también en la relación de las personas. Quien hace esto está cometiendo un grave error, pecado, digamos, de la comunicación, y es hablar de en vez de hablar con. Lo ideal es sentarse con la persona y clarificarle qué es lo que está sucediendo. Mira, o mire, yo entendí esto, yo esperaba tal cosa, pero usted hizo todo lo contrario. ¿Me puede explicar o me puede decir qué pasó? No es lo mismo hablar con que hablar de. Hay muchos especialistas y quisiera que reflexionen en eso. ¿Cuántas personas dentro de la Contraloría somos especialistas en hablar de la persona? Y tenemos que desarrollar la habilidad de hablar con la persona, con confianza, con apertura, pero sobre todo no con una actitud de acusar, sino una actitud de pedir información para comprender. Entonces, aun cuando usted esté en un puesto directivo, debe considerar que no siempre tiene el control de todo lo que sucede dentro y fuera. Hay personas, hay grupos que pueden estar minando su trabajo y esas personas son sumamente peligrosas. Son las personas que no aportan, son las personas que tal vez lo que necesitan es brillar ellas mismas, o personas especializadas en lo que yo le llamo el síndrome del bombero. ¿Por qué le llamo el síndrome del bombero? Que yo necesito que siempre hayan incendios para yo tener trabajo y poder ir a apagar esos incendios. Y entonces me siento importante. Muchas veces estas personas son las que no dejan o no permiten el crecimiento institucional. Entonces uno tiene que tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones inciertas, la mayoría de ellas, que pueden ser una amenaza, un problema para uno, pero que uno tiene que tener la capacidad de entenderlas, de verlas, de dimensionarlas y establecer una estrategia para irlas superando. Porque siempre el ser humano puede tener esa tendencia a minar a los demás, a destruir a los demás con tal de mantener siempre una posición, digamos, privilegiada. Y en ese sentido, también es importante que nosotros tengamos la capacidad de, sí, escuchar a la persona porque algo nos está diciendo, algo nos está aportando, nos puede estar llamando la atención sobre un punto al que no le hemos puesto atención, pero pensemos lo que decía Sócrates. ¿Es bueno que yo lo sepa? ¿Ayuda a la persona? ¿Va a solucionar el problema? ¿O solo puede terminar en un chisme o en un minar el prestigio y la capacidad de esa otra persona? En una organización que trabajé, y es, perdón que ponga los ejemplos, pero es de la vida que yo he tenido, estaba un secretario de Estado al que le llegaban todos los días las personas a contar sus problemas, a contarle lo que pasaba en la organización. Y este secretario pasaba 4 horas más o menos del día escuchando a todo el personal y tomando decisiones.
Un día le pregunto, ¿y realmente sos la persona indicada para escuchar y tomar decisiones? ¿O ellos tienen un jefe inmediato al que tienen que acudir y al que tiene que tener la capacidad de resolver? ¿Por qué no cambias la forma? Y entonces, en vez de escuchar a todo el que viene, llamas al jefe para que el jefe se ocupe de su nivel y de resolver, para que las personas empiecen a generar confianza. Y ahí es otro elemento que a veces se nos olvida. Los jefes pueden no tener esa habilidad y esa capacidad de escuchar a las personas y de tomar decisiones. Y al contrario de tener esa habilidad, lo que dan es miedo, dan pánico, porque reaccionan de una manera inadecuada. Y esa reacción puede ser enojo, burla, desprecio y descalificar a la persona. Y recordémonos que todos los puestos que nosotros podamos tener, grandes o pequeños, son puestos temporales. Y nuestra responsabilidad es gestionar la incertidumbre, anticipar la crisis, resolver las amenazas. ¿Para qué? Para proteger a nuestra unidad de trabajo. ¿Qué fue lo que dije hace unos días? El jefe, el líder tiene que proteger la imagen de su grupo y no minar a su mismo grupo. Luego, la otra y casi de las últimas que tenemos es la toma de decisiones. Recordémonos que la mejor manera de llevar a cabo una conducción de una organización es tomar decisiones. Y para eso hay algunas decisiones que son prioritarias, que son urgentes, que debemos hacerlas, como son definir y establecer los objetivos que quiere alcanzar mi empresa, mi trabajo, mi unidad, mi ministerio, mi secretaría. Si usted no establece los objetivos o la dirección, entonces, ¿qué está pasando? No sabemos hacia dónde vamos. Y regresamos a aquello del país, de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia le pregunta al conejo, ¿qué camino debo tomar? Y él le dice, ¿a dónde vas? A cualquier parte. Bueno, entonces toma cualquier camino. En el caso nuestro, que trabajamos en el gobierno, que trabajamos en el Estado, nuestro fin último, ¿cuál es? La realización de la persona, la búsqueda del bien común, la búsqueda también de los intereses públicos. Esos son como el gran norte, pero mi organización a eso, ese objetivo común, a esa protección de la persona, mi organización tiene una forma específica, diferenciada, que es su misión y que le permite cumplir y colaborar y construir ese objetivo común mediante la participación de mi organización en la consecución de esos fines. Y luego, una vez que yo establezco los objetivos, si soy de más alta jerarquía, tomo más dirección. Si soy menor jerarquía, debo ver cómo desde mi unidad me sumo a la consecución de esos objetivos. Y después de eso tengo que escoger el camino, que serían las estrategias que me ayudarán a que yo utilice lo que tengo, mis recursos, lo que me han dado para que yo tome decisiones y yo tenga éxito, utilizarlo de la mejor manera para alcanzar mis objetivos. Con estos dos elementos estoy tomando las mejores decisiones. Y recordemos que siempre es importante que antes de tomar una decisión nosotros tengamos suficiente información, porque quien no tiene buena información puede tomar decisiones inadecuadas. Y en ese sentido es importante, aunque la autoridad máxima es la responsable de tomar las decisiones últimas, que escuche a los que tienen experiencia, que escuche a los que conocen, han tenido experiencias similares, porque estas personas le pueden ayudar a tomar decisiones. Y siempre filtrando cuál es el objetivo que tenemos que alcanzar y si esta decisión que voy a tomar me acerca o me aleja de este objetivo. De lo contrario, vamos a tomar decisiones, pues, pero pueden ser decisiones de las que en el camino me tengo que
arrepentir, me tengo que retractar y que van bajando mi prestigio y el prestigio de mi unidad de trabajo. Todas las decisiones que usted tome son decisiones que van a tener consecuencias para usted, para el personal que trabaja para usted, pero muchas veces también para la institución en general o para la población de Guatemala. Entonces, es importante que antes de tomar una decisión, también considere las consecuencias y que sepa que al ver las consecuencias, acepta el riesgo, acepta el reto, acepta la responsabilidad que la toma de decisiones va a provocar y que usted en el futuro va a tener que responder por ellas. Si no considera las consecuencias de sus decisiones, si no considera el riesgo de sus decisiones, posiblemente esté tomando decisiones irresponsables de las que mañana se tendrá que arrepentir. Y en general, los servidores públicos tenemos que tener mucho cuidado. Recordémonos que todo lo que se decide con el dinero y con los fondos públicos es algo de lo que tenemos que rendir cuentas en algún momento. Es algo que nos va a exigir a nosotros decirle o a nuestras autoridades superiores o a la población, explicarles por qué tomamos esa decisión y qué va a suceder con nuestro país o qué va a pasar con la gestión que nosotros estamos haciendo. Toda decisión tomada tiene una consecuencia. Y cuando usted toma decisión, es responsable de las consecuencias que vaya a generar su decisión. Y finalmente, cuando se le contrató, cuando usted llegó a la unidad donde está, fue porque se entendía, se comprendía que usted era la persona que tenía la capacidad de resolver un problema, de aportar una solución adecuada. Y fíjense que la palabra que puse aquí no es solución de problemas, sino resolución de problemas. Y es que la solución de problemas puede ser algo de corto plazo, pero la resolución de problemas nos lleva a las causas. Normalmente un buen gerente, un buen directivo, tiene la capacidad no solo de resolver el problema, porque eso es inmediato, de corto plazo, es lo evidente, es lo que estamos viendo. La resolución de problemas requiere una actitud de ir a las causas, identificarlas y tomar la decisión correcta para eliminar las causas que están provocando un problema. Eso a veces puede generar algún tipo de dolor, algún tipo de molestia, puede generar incluso tocar algunos intereses ya establecidos en la institución, pero su responsabilidad desde el momento que le dieron una autoridad en la organización o que usted aspiraba a tener algún tipo de autoridad o don de mando, desde ese momento usted tiene que saber que las decisiones que toma pueden afectar a algunos, pueden molestar a otros, le puede generar algún tipo de animadversión, pero eso es la resolución de problemas. Encontrar las raíces, las causas de algún problema para quitarla, y quitando esa raíz, esa causa, seguramente las consecuencias van a desaparecer inmediatamente. Si solo atiende las consecuencias, lo inmediato, lo que se ve, las cuestiones no van a cambiar, se van a mantener exactamente iguales. Y va a ser repetitivo y cansado estar abordando 1, 2, 3, 20 veces el mismo problema. Pero quien tiene la capacidad de resolución de problemas, posiblemente toma una decisión dolorosa a veces, incómoda otras veces, pero a la larga va a eliminar permanentemente el problema, que no deja que usted sea una persona que genere productividad, una persona que impacte en los resultados de la organización. Recordémonos, ¿por qué se contrata a una persona? Yo contrato a un zapatero porque es experto en trabajar zapatos. Yo contrato a un médico porque es experto en salud. Yo contrato a un ingeniero civil porque es la persona que me puede conducir toda la construcción y el manejo de los edificios de mi institución. Pero si yo no contrato adecuadamente, entonces estoy creando debilidades.
Por eso se contratan a las personas. Cuando uno hace la selección de personal, busca a las personas idóneas para atender un problema que estamos teniendo y le damos la responsabilidad de resolver ese problema. Y esa responsabilidad significa que tiene las capacidades para la toma de decisiones, la capacidad de análisis y la capacidad, sobre todo, de aportar. Pero si no lo tiene, entonces empieza esta persona a bajar su prestigio, su participación y su contribución en la organización y poco a poco empieza a dejar de ser valioso. Toda persona revestida de autoridad como responsable debe tener la capacidad de resolver de manera ágil, consciente y rápida cualquier tipo de problema. Y si es un problema que supera la capacidad de su espacio de trabajo, tiene que tener la capacidad de ir y pedir ayuda. Recordémonos que pedir ayuda no es malo. Pedir ayuda es de personas inteligentes. Cuando se supera la capacidad de alguien para resolver un problema, su primera responsabilidad es ir y pedir ayuda a quien tiene la capacidad o que puede aportar en la solución del problema. Los problemas públicos, los problemas sociales, los problemas de conducción de gobierno son problemas sumamente complejos que muchas veces requieren la participación de 1, 2, 3 y 4 unidades de trabajo o a veces de 1, 2, 3, 4 ministerios, secretarías, instituciones públicas. ¿Por qué? Porque es tan compleja la necesidad humana y la necesidad social que nos llevan a nosotros a escuchar y a unir nuestro trabajo con el de otros para poder dar las soluciones adecuadas a lo que las personas necesitan. Y luego, tener también la capacidad de evaluar los posibles daños que nuestras decisiones van a tomar, lo que les había dicho antes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la capacidad de conocer las consecuencias y al tomar la decisión nos arriesgamos y debemos arriesgarnos por aquella que tiene la menor cantidad de consecuencias para nuestra organización o que tiene consecuencias pero que tenemos la capacidad de enfrentar esa situación muchas veces negativa. Nosotros también, como habilidades directivas, y ya para terminar, lo que queremos son líderes, personas con capacidades y habilidades que les permitan salir avante, a flote en proyectos y estrategias que ayuden a alcanzar los objetivos permanentes del Estado de Guatemala, que contribuyan al logro del bien común, que contribuyan al logro de la satisfacción de las personas, a la protección de la persona y especialmente que podamos nosotros enfrentar las situaciones de adversidad que, como nos damos cuenta permanentemente en Guatemala, somos un país muy vulnerable, somos un país donde a veces los fenómenos naturales nos comprometen nuestro futuro, nuestras condiciones permanentes, nuestra calidad de vida, y nosotros tenemos que tener como institución la capacidad de contribuir, de solucionar, de ver que esto vaya cambiando. Si no, vean lo que nos está pasando con este agujero que se está dando en el Pacífico y lo que estamos teniendo en camino al Atlántico, al occidente. Pasa el tiempo y nosotros no vemos una solución y eso complica la vida económica, la vida de los transportes, la vida de las personas, el tiempo que la persona pasa ahí esperando el consumo de combustible, la contaminación del ambiente. Es decir, de una situación pueden derivarse una cantidad, a veces no identificada, de problemas que a mediano y largo plazo van a afectar la vida de las personas. En conclusión, y ya para cerrar, quisiera decir que las grandes organizaciones necesitan personas preparadas y formadas. Y esa es otra responsabilidad de los líderes, es otra responsabilidad de las personas que están al frente. Es decir, preparando personas que cuando ya no estén se hagan cargo de continuar
el camino que se ha trazado, que no por cambio de gobierno, cambio de autoridades, las cosas se detengan, sino que se puedan continuar las cosas buenas y que nosotros digamos, bueno, el Estado no se maneja en proyectos de cada 2 años, cada 4 años, sino que las instituciones públicas se manejan o se conducen pensando en el bienestar de la población y que cambiemos de autoridades no es más que el cambio de gerentes que nos ayudan a tener a nosotros mejores posibilidades de alcanzar los fines de la organización. Y no que el cambio de gerente signifique en general detener lo que estábamos haciendo, botar, echar a la basura las cosas y empezar de nuevo con nuevas recetas, nuevas ideas, que muchas veces se pierde el tiempo, un año, año y medio, en volver a alcanzar la agilidad, mientras que si yo logro darle continuidad a los buenos proyectos y eliminar las malas prácticas, entonces vamos a poder enfrentar los retos y desarrollos que nuestra Guatemala necesita. Con esto termino mi participación, pero estamos abiertos a responder algunas preguntas si hubieran de parte de ustedes. Entonces, licenciado Garrido, yo dejo en su... Muchas gracias, licenciado Alejandro Román, por la intervención que tuvo esta mañana con el tema habilidades directivas. Esta conferencia pues, nos ha abierto aún más todos los conocimientos que debemos de tener, no solo de tener, sino que debemos de aplicar en nuestros trabajos como colaboradores de esta institución. Así que, licenciado Alejandro Román, muchas gracias. Estamos dejando unos espacios para preguntas, pero hasta el momento no hay ni una. Y por lo visto entonces que el mensaje llegó a cada uno de nosotros que estuvimos presentes virtualmente en él. Así es de que se le recuerda que ya está nuevamente el registro de participación por el cual estaban preguntando en el chat. Ya está colgado ahí, lo pueden llenar. Entonces, reciban un agradecimiento a la actividad del día de hoy en nombre del doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas, y de la magíster Eti Saraí Castro Chilel, directora de Formación y Capacitación en Fiscalización y Control Gubernamental. Así que les deseamos un buen día y muchas gracias por este espacio. ¿Qué me salgo ya, verdad?